Buenos días, doctor. Doctor Recupero, buenos días. Bienvenido a la última etapa del concurso 220. Conoce la mecánica y cómo es de estilo. Le voy a ceder la palabra para su presentación y luego consejeros y consejeras le van a formular algunas preguntas. Perfecto, muchas Su gracias. tiempo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcos Recupero, tengo 35 años de edad. Me desempeño actualmente como abogado relator de la Cámara de Apelaciones en la oficina de Cutralcó. Un resumen corto de mi vida es que yo soy de Zapala. En mi infancia viví en Zapala. Hice mis estudios primarios acá, después me fui a estudiar a la ciudad de Mendoza. En la ciudad de Mendoza me recibí de abogado en el año 2014, en la Universidad de Mendoza. Apenas me recibí, no llegué a ejercer casi nada como abogado litigante. Rendí un concurso como prosecretario en el Juzgado Civil 1 de Cutralcó. En ese momento estaba a cargo la doctora Blanco. En realidad el cargo era para el cuerpo móvil. El concurso lo gané en Cutralcó en el año 2015, ingresé en noviembre del año 2015 al Juzgado Civil. Trabajé como prosecretario del cuerpo móvil 4 o 5 meses hasta que salió mi designación en ese juzgado, ya como prosecretario del Juzgado Civil. Me desempeñé en ese cargo hasta el año 2019, en el cual rendí como abogado relator de la oficina de la Cámara de Apelaciones de Cutralcó. Gané ese concurso y desde el 2019 a la fecha me desempeño como abogado relator de la Cámara de Apelaciones de Cutralcó. Eso es más o menos en términos resumidos. Doctor, actualmente usted reside Actualmente resido en Cutralcó. En Cutralcó. Bien. Sabe que el asiento de funciones de este cargo es la ciudad de Zapala, entonces la pregunta que anticipo, que es inquietud de todos los consejeros y consejeras, es cómo piensa cumplir, digamos, con esta obligación de lo que entendemos nosotros una obligación de residir en Mi idea siempre fue volver a Zapala. Yo pienso venirme a vivir a Zapala. Eventualmente gané en Cutralcó, me mudé a Cutralcó, pero siempre en el momento que estaba estudiando abogacía quería volver primero a la provincia de Neuquén y lo posible a Zapala porque soy de acá, mi familia vive acá, mi hermana, mi mamá, mi sobrino, mi cuñado son todos de acá, viven acá, trabajan acá. Entonces siempre como un fin último mi idea era llegar a Zapala, volver a Zapala porque yo me considero de acá, soy de acá. Y sí, mi idea es venirme a vivir acá para trabajar. Muy bien. Perfecto. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están? ¿Me pueden describir un poquito, ya que está dentro de la Cámara, cuál es la situación de la Cámara y qué aporte tendría usted para mejorar el funcionamiento? Actualmente la Cámara tiene, bueno, como ustedes sabrán, el principal problema es la falta de vocales. Eso genera una especie de cuello de botella en lo que respecta a resoluciones y sentencias, que dentro de todo, desde mi perspectiva, ha ido saliendo más o menos en tiempo y plazo de su forma. Esto se genera a partir del año 2020-2021, cuando fallece el doctor Troncoso. Nosotros a partir de ahí, con 3 magistrados, empezó a complicar un poco el funcionamiento, pero dentro de todo, con algunos vaivenes y todo, se han cumplido con los plazos, se siguen cumpliendo dentro de todo con los plazos, salvo alguna causa de alguna complejidad que puede tardar un poco más. Entonces la deficiencia, y yo creo que incluso cuando se curan los 5 cargos, ya cubriendo uno más, va a empezar a funcionar incluso mejor. Yo creo que hay ciertas cosas, obviamente, que se pueden mejorar, que quizás uno desde el cargo que tengo en este momento puedo dar mi opinión, pero no se pueden implementar algunas cosas que yo creo que mejorarían en la Cámara. Pero en términos generales, me parece que está dentro de todo funcionando, dentro de las posibilidades también, bastante bien dentro de todo. Igualmente, yo creo que hay cosas para mejorar y agilizar muchos trámites. Lo primero que a mí, yo siempre lo he comentado y todo, a mí me parece un despropósito que, por ejemplo, en temas de honorarios,
nosotros tenemos en la Cámara difiriendo la regulación de honorarios para cuando tengamos la base de primera instancia, que después el expediente vuelva a primera instancia, se regule y tenga que volver a subir para que nosotros regulemos. Ya muchísimas cámaras, la de Neuquén, las cámaras federales fijan el porcentual directamente, entonces eso agilizaría muchísimo, no solo el cobro para los abogados, sino incluso alivianaría el trabajo para nosotros, porque no son cuentas tan complicadas de hacer, pero el expediente va y viene y nosotros lleva su tiempo a hacer esa regulación. Entonces yo creo que fijando porcentuales en el momento que llega el expediente agilizaría mucho, no solo para afuera, sino incluso para nosotros, porque va y viene el expediente muchas veces y se pierde tiempo proyectando resoluciones que son simples, que se podrían salvar. Bien. ¿Qué es para usted la reparación plena? ¿Qué concepto tiene la reparación plena? La reparación plena, el código la define como, desde un punto de vista un poquito ideal, volver las cosas en la medida de lo posible al estado anterior al hecho dañoso, hablando específicamente de civil. Sin embargo, yo creo que ese concepto es una buena guía a seguir, pero más allá de eso hay que ser realista y tener en cuenta que ello prácticamente es imposible, volver las cosas al estado anterior al acontecimiento del hecho dañoso. Entonces yo creo que la reparación plena comprende una cierta de circunstancias, una cantidad de variables que pueden aproximarse un poquito más a lo que puede entenderse por reparación plena, pero yo creo que hay que tomar las pautas que da el Código Civil para llegar a esa reparación plena, por ejemplo, de daño extrapatrimonial y patrimonial. Yo estoy muy a favor de lo que son las prestaciones sustitutivas, estoy muy a favor de usar fórmulas matemáticas porque incluso en comparativas muchas veces se llegan a números mayores que lo que se hace con el simple uso del artículo 165. Tiene la posibilidad de usar como piso mínimo el sistema de riesgo de trabajo, que es lo que dijo la Corte en el fallo Gripo, y esa comparativa muchas veces, yo lo he hecho, he sacado cuentas, y es más beneficiosa que las fórmulas que se usan en materia civil, por mucho más ahora con la nueva postura del tribunal en Contreras, la manera que se hace esa fórmula matemática. Entonces yo creo que las fórmulas matemáticas están muy denostadas, pero me parece un buen instrumento para llegar a esa reparación plena, porque lo he visto que incluso se llegan a números mayores que por el simple uso de 165, que además tiene otros problemas esa cuantificación. Bien, y mi última pregunta sería, ¿cómo aplicaría la perspectiva de género en los fallos civiles? En concreto. La perspectiva de género en los fallos civiles, más allá del fin específico que todos conocemos, que es tener en cuenta esa desigualdad cultural que existe entre el hombre y la mujer, a mí me parece muy interesante un protocolo, una matriz de datos, si no recuerdo mal, que sacó la Corte Suprema de Chile, porque está muy esquematizada en 4 o 5 etapas de cómo analizar cada caso concreto, para aplicar, porque la perspectiva de género a veces quedan en simples opiniones doctrinarias, pero lo que tiene interesante esa matriz, creo que se llamaba matriz de la Corte Suprema de Chile, es que tiene un inicio de análisis de la causa para poder identificar ciertos patrones socioculturales, cómo bajar ese análisis de la causa a la prueba, que la prueba no se pueden aplicar con las reglas básicas de la experiencia y esas cosas que generalmente se aplican en procesos civiles normales, que las reglas básicas de la experiencia no serían trasladables linealmente a cuestiones de perspectiva de género, determinar cuestiones de interseccionalidad, porque puede ser que esté involucrada una perspectiva de género con otro grupo que pueden sufrir algún tipo de discriminación, entonces es importante también identificar interseccionalidad, tener en cuenta que la solución de la norma, lo dice también eso, no siempre es la más justa, porque muchas veces tiene, dice una cosa así si no recuerdo mal, soluciones igualitarias, que no es lo mismo que tender a ese principio de igualdad. Entonces esas soluciones igualitarias terminan generando lo contrario a lo que supuestamente busca la norma. Entonces no aplicar de manera tan lineal la norma, tampoco no aplicar de manera tan lineal la apreciación de la prueba, tener en cuenta que con la sentencia no solamente se resuelve el caso concreto, sino que además se empieza a trabajar y modificar esos patrones socioculturales en esta materia. Entonces lo que tiene interesante son 5 etapas diferentes que analiza tanto el caso, la prueba, las normas aplicables y la sentencia, y la influencia que tiene la sentencia no en el caso concreto nada más, sino la influencia que puede tener esa sentencia a niveles generales de la sociedad. Entonces,
más allá de todos los cursos de acá de la Corte. A mí me parece que es muy útil porque a veces es difícil pensar en hablar de perspectiva de género y llevar al caso concreto. A mí me parece que esa esquematización que se ha hecho en Chile, yo he probado un ejemplo incluso en la matriz de datos, por un ejemplo de un fallo penal, el fallo de la Corte chilena, y cómo fue aplicando cada uno de los pasos que detalla ahí, y me pareció muy interesante para su aplicación concreta y no para que quede solamente en mera enunciación en la sentencia que aplico perspectiva de género. Yo creo que es un poquito más que eso y esa matriz me parece interesante. Gracias, doctor. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, doctor, para usted, ¿cuál es el perfil que debería tener un juez de cámara provincial de apelación en el interior con asiento aquí en la ciudad de Zapala? Yo creo que, no quiero que suene una crítica a nadie, lo que entiendo yo. Yo creo que los jueces de cámara a veces necesitan tener un poquito más de contacto con el exterior. Yo lo vi en primera instancia, lo que se dice comúnmente como la trinchera de una persona de la función judicial, y a mí me parece que falta un poco de contacto con lo que pasa afuera del juzgado o con los pedidos o con los escritos. Hay pocas audiencias, hay poco contacto con abogados, hay poca relación institucional incluso, me parece a mí, con los colegios de abogados, porque en este cargo específico hay que tener en cuenta que la oficina de Zapala no solamente está pensada para Zapala, o sea, es Zapala nada más, hay que tener en cuenta Chosmalal. Chosmalal es una realidad totalmente diferente de Zapala. Entonces es interesante también, sin hablar de causa, sin hablar de criterios, sin hablar de nada, es interesante hacer reuniones con los colegios de abogados porque tienen una visión de afuera que a veces uno, no intencionalmente, pero en la Cámara a veces aísla un poco. Entonces yo creo que el perfil es una apertura un poquito más tanto hacia los colegios de abogados, Chosmalal, Zapala en este caso, jueces de primera instancia para conocer las problemáticas de los jueces de primera instancia y qué solución sin intrometerme en primera instancia se puede llevar a cabo en eso, y quizá abrir un poquito también el juego a audiencias. A mí me gustan los métodos alternativos de resolución de conflictos. Yo creo que hay muchos casos que quizá la aplicación directa del derecho lleva a una solución injusta, pero tampoco uno se puede apartar del derecho. Entonces quizás con una audiencia que trate de conciliar las partes se evitaría llegar a dictar una sentencia que jurídicamente es correcta, pero es injusta. Sustancialmente va a ser injusta y uno lo sabe que es injusta, pero no puede hacer mucho más. Entonces yo creo que falta también un poquito abrir el juego sin adelantar criterios, sin fijar posición en esa audiencia, pero ver si no se pueden resolver conflictos sin necesidad de dictar, porque eso no es una atribución exclusivamente de primera instancia. Una vez que ya el expediente apelado, yo creo que es una gran herramienta para evitar estas cuestiones de sentencias que son jurídicamente correctas, pero uno las lee y es injusto. Muy amable, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle, ¿conoce los documentos que se están trabajando para la reforma procesal civil y comercial? ¿Qué opinión tiene al respecto? Pude leer un poquito más que nada el tema de familia, que si no tengo entendido mal, tiene mucho que ver con la reforma que se hizo en Mendoza. Yo creo que lo más interesante del Código Procesal es que tiende a lograr esa especialidad en familia. Busca lograr esa especialidad en familia, que quizás es algo que también falta en la Cámara. No porque no haya gente que no sepa, pero el Código Civil específicamente habla de que es necesaria una especialidad. Y con la reforma del Código Procesal está la idea de crear cámaras de apelación en familia, que me parecería una gran idea. Me parecería muy saludable para el fuero específico, porque es un fuero que no es evidentemente jurídico, es interdisciplinario. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es un gran avance. Por otro lado, también toda esa tendencia hacia la oralidad, creo que se relaciona un poquito con lo que hablaba recién, me parece un gran avance. Quizá habría que ver bien después cómo se soluciona con temas recursos si hacemos tantas audiencias, pero yo creo que la audiencia puede llegar a lograr este contacto que hablaba recién con la sociedad, con los abogados, y con ver cosas que se pueden resolver quizás sin necesidad de llegar a dictar una sentencia. Entonces esa oralidad que intenta este Código Procesal me parece muy saludable. Hay que ver después la práctica hasta qué punto es posible o en qué causa es posible. ¿En materia civil tuvo oportunidad de ver lo que se está avanzando, la propuesta? En materia civil específicamente yo lo que vi mucho es esta idea de las audiencias, de llevar todo a audiencia. Bien. A la medida posible. Le hago una consulta. Sí. ¿En qué proporción de causas vienen en apelación en materia de familia?
En materia de familia, resoluciones puede llegar a ser lo que más venga. Está peleado en este momento con el tema comisiones médicas en riesgo de trabajo. Pero en materia de familia, resoluciones de un 60-70%, más que nada cuestiones relacionadas con alimentos. Es bastante un Sí, importante. sí, tenemos bastante de familia. Sí, sí, pero más que nada resoluciones no tanto definitivas, no tantas sentencias, sino resoluciones. Ajá, bien. ¿Pudo ver o conoce cuáles son las pautas que fija la Corte Suprema en cuanto al lenguaje claro? Hay una resolución reciente. Hay una, sí, que establece las pautas. hay una recomendación de tender a acercar a la justicia a la sociedad por intermedio de bajar la sentencia a términos más entendibles para una persona media. Específicamente no recuerdo ahora cuáles son, en su momento la leí, salió hace 2 o 3 semanas, salió una acordada de la Corte que son más que nada recomendaciones. Yo estoy a favor de eso, igual tengo cierto reparo porque me parece que hay algunas cosas, algunas materias muy técnicas que quizás es más complicado bajarlo. Yo creo que en el ámbito donde más funcionaría es justamente familia, que se hace mucho, yo estoy a favor de eso, pero hay otras cuestiones que a lo mejor son más técnicas y necesitan un análisis técnico. Y quizás ahí es importante también la inmediación, quizás en el juez de hacer una audiencia, no necesariamente ponerle una sentencia, o en la intermediación de su letrado, del letrado de la parte. Bien. Con respecto, bueno, eso lo que comentó, comparto, era la matriz de análisis, que es un trabajo muy bien elaborado de la Corte Suprema de Chile. Me parece que es muy claro lo que plantea. ¿Lo ha aplicado acá? No he tenido oportunidad. No. Hemos hecho alguna sentencia, he proyectado alguna sentencia con perspectiva de género. En esos casos, todavía eso fue hace como 1 o 2 años atrás. No tenía conocimiento de esa matriz de análisis, no recuerdo ahora de qué año es, pero a mí siempre me ha parecido bastante, por eso me parece interesante esa matriz de análisis. Es complicado bajar los conceptos a un caso concreto. En ese caso yo creo que dentro de la medida de lo posible lo hicimos bastante bien. Obviamente es algo que pienso yo, pero me gustaría empezar a probarlo. La idea mía sería empezar a usar esa matriz de análisis cuando tenga un caso específico. Habló que tienen un problema, dilatan en la Cámara con esto de la regulación de honorarios en la segunda instancia porque está supeditado a la determinación o la regulación en primera. ¿Cuál es el motivo que hace eso? ¿Por qué no se fijan las pautas establecidas en la ley procesal? Yo desde el momento que llegué era así, nunca pregunté las razones, pero tengo entendido que también permite un control de la regulación que se hizo en primera instancia. Por más que no venga apelada esa regulación, permite un control de ver qué base, y hay una interpretación del artículo 15 de la ley de honorarios que habla de que del 25, y que la regulación de segunda instancia tiene que ser de lo que se debía, se interpreta que es lo que se debía regular en primera instancia, entonces lo que se podría hacer en Cámara es controlar si ese debía se cumplió. Entonces, sin tocar la regulación de primera instancia, quizás se reguló de menos, se reguló de más, y yo tomo el monto que se debió regular en primera instancia. Sé que existe esa interpretación, no es la que yo tengo, pero sé que esa puede ser una de las razones. No me queda claro cuál es el razonamiento para llegar a esa interpretación, pero si no se apela, no se recurre a la regulación de primera, ¿en qué se vería afectado fijar entre el 25 o el 30 que prevé la ley? Si se regula mal, o sea, si se regula más o menos, si la base regulatoria está mal utilizada, yo no toco la regulación de primera instancia, pero tomo el monto que realmente se debió regular para regular en segunda instancia, sin tocar el de primera instancia. Bien. Con el tema en materia también de honorarios, ¿qué opinión tiene en ese criterio, que prácticamente es uniforme, en fijar un promedio entre el mínimo y el máximo? No hacer una valoración del trabajo, de las tareas desarrolladas en el expediente, sino ya fijar de base un 15% más el 40% en el caso en doble carácter. ¿Qué opinión tiene de ese criterio que se está utilizando y que se ve a menudo? Yo creo que van conjuntos, van interrelacionados en el sentido de que si puedo regular entre el 11 y el 20, no tengo que regular siempre 15. Esa escala me permite ver, de acuerdo a la actuación del artículo, las pautas del artículo 7 de la ley de honorarios, ver cómo fue la actuación del abogado, porque puede ser que si yo fijo siempre un criterio del 15% para todas las causas, muchas veces el trabajo puede ameritar más o menos. Entonces yo creo que la escala permite jugar con esa
con esa manera que se desempeñó el abogado para ir entre el 11 y el 20 y no necesariamente siempre tener 15, 14 o 18. ¿Cuál cree usted o cómo entiende que es la función de un juez frente a la sociedad? La función de un juez frente a la sociedad creo que en algún punto tiene que ver con algo que hablaba recién con respecto a la matriz, no es solamente resolver casos específicos. Por más que a veces muchas sentencias no lleguen a conocimiento de todo, yo creo que las sentencias tienen un impacto en la sociedad que tiende a modificar ciertos patrones culturales y sociales y que tienen ciertas implicancias que a veces uno tiene que analizar cuando dicta la sentencia. Entonces, la aplicación, por ejemplo, que hablábamos recién de la matriz, para la aplicación de la perspectiva de género, no solamente va a influir en el caso concreto, sino que va generando un cambio de mentalidad social y cultural que contribuye a mejorar en ciertos aspectos principios como la igualdad, la no discriminación. Entonces yo creo que excede la resolución del conflicto y del caso concreto. Y una última pregunta. Usted como funcionario actual, que conoce las necesidades del juzgado de Zapala, tanto estructurales como todas las necesidades en general del fuero. Zapala tiene un problema de edilicio, tiene un gran problema de edilicio, que yo creo que volviendo a la reforma atentaría un poquito con esta idea de llevar todo a la oralidad, atentaría bastante, por más que se hagan muchas audiencias por Zoom, eso no soluciona, no es lo mismo la inmediación cara a cara que por Zoom. Entonces el problema de edilicio es un gran tema en Zapala, que en Putralcó, por ejemplo, ya está resuelto, acá no. Y en este momento yo sé que hay un problema con los juzgados de familia, porque se encuentra la licencia de la doctora a cargo de ese juzgado, entonces se han atrasado bastante las causas. Eso se intentó paliar de alguna manera hace algunos meses subrogando la doctora Arancibia desde Putralcó lo que estaba atrasado y se puso más o menos al día, pero familia sigue teniendo un cierto atraso que termina siendo una bola de nieve porque se sigue acumulando hasta tanto no se resuelva eso. La doctora San Martín dice que está bastante atareada porque subroga el día a día de familia, tiene civil a su cargo, audiencia de familia no es fácil tomar, es el foro que más audiencias tiene, entonces es un problema el atraso que se va generando y yo creo que eventualmente habría que ver de buscar algún tipo de solución en ese sentido. Con respecto a Chosmalal, que también depende de acá de la oficina de Zapala, es una realidad diferente y hay un tema mucho con los parajes en Chosmalal y todo eso, en tema de audiencias. Yo creo que ahí sería interesante, por lo que pude saber de esa circunscripción, empezar a trabajar un poquito más conjuntamente con los jueces de paz, testigos, partes, no tengan que viajar tanto al juzgado, entonces si no tienen conectividad en su casa, tratar de hacer todo con los juzgados de paz. Me parece que sería interesante una interrelación más cercana en Chosmalal por todo este tema de paraje, más en invierno, que me han contado que yendo a audiencia han tenido accidentes por la nieve y cosas así, entonces es interesante empezar a coordinar un poquito más entre los juzgados de paz y el juzgado civil y de familia de Chosmalal. Me han dicho que está funcionando muy bien en Chosmalal el tema de la audiencia, de la conciliación en materia de familia. Yo creo que quizás habría que apuntar también a eso acá, no sé, no tengo muy bien acá cómo está funcionando, pero eso sería una gran solución acá en Zapala. En Zapala yo sé que está solucionando todo muy bien en familia. Finalmente me quedo ahí, así es la última. ¿Conoce las oficinas judiciales? ¿Qué opinión tiene el funcionamiento? ¿Eso están implementadas en Neuquén? No acá, pero si las conoce y si puede emitir una opinión. Yo conozco, no de primera persona, conozco por comentarios que me han llegado de la oficina judicial en Neuquén. Yo creo que quizás en Neuquén es una herramienta útil. A mí me parece que todavía en el interior no se justifica. Yo creo que mal, todos los juzgados de primera instancia, con el funcionamiento actual, quizás con algún recurso más que se le podría otorgar. El sistema clásico a mí me gusta. Yo trabajé en el sistema clásico como prosecretario de juzgado civil y me parece que hay un contacto más directo del juez con toda la causa durante todo el proceso, de los secretarios, de los mismos secretarios, por secretarios siempre. Me parece que no se justifica tampoco en términos estadísticos llevar una oficina judicial en el interior. Quizás en Neuquén está funcionando en algún aspecto, en otro he escuchado críticas, pero a mí me parece que en el interior todavía no es necesario.
Una primera pregunta más de índole personal respecto de lo que usted considera cuáles pueden llegar a ser sus fortalezas o también debilidades, un poco cómo puede llegar a manejar el tema de la presión, bueno, ansiedades. Quiero escucharlo un poquito para conocerlo más que nada, más personal. Específicamente en términos de función, de ejercicio de la profesión y todo eso, voy a empezar por mi debilidad, que yo siempre lo he reconocido, lo sigo reconociendo, por eso creo que es necesario abrirse. Yo nunca litigué, yo nunca fui abogado litigante. Es otra realidad que yo puedo conocer por amigos abogados y todo eso, pero no es lo mismo que vivirla. Y yo creo que ese punto es importante en el ejercicio de la función jurisdiccional también. Entonces yo eso lo veo como una debilidad mía, nunca haber sido abogado litigante. Por más que yo siempre quise entrar a la justicia, yo creo que quizás me hubiera servido para ejercer la función jurisdiccional haber sido abogado litigante, porque se ven realidades que adentro, incluso ni siquiera en primera instancia se llegan a ver, por lo que sé de amigos abogados de Mendoza y todo eso que tengo contacto. Entonces yo eso lo veo como una debilidad mía, el tema de no haber sido abogado litigante. Fortaleza quizás es la otra cara quizás de la misma moneda, que yo sé cómo funciona el Poder Judicial, llevo, bueno, quizás no es tanto tiempo, pero toda mi carrera la hice dentro del Poder Judicial, del 2015 al 2023 estuve en el Poder Judicial, conozco cómo funcionan muchas cosas que quizás viniendo de afuera sería difícil agarrar ritmo. Quizás desde el punto de vista uno cuando no decide ciertas cosas también tiene las ganas de decir yo veo tal problema y me gustaría solucionarlo de tal forma, quizás equivocadamente, pero uno empieza a plantearse cómo soluciona cosas que ven el día a día. Entonces yo creo que son las dos caras de la misma moneda, pero juega como fortaleza por un lado, pero la debilidad de no saber bien lo que es afuera, lo que es el ejercicio de la profesión, lo que es la realidad social. Eso obviamente uno tiene una vida y sabe todas esas cosas, pero no es lo mismo que ejerciendo la profesión. Bien. ¿Qué consideración tiene o qué consideración hace sobre la evaluación a los magistrados? ¿Qué opinión tiene al respecto? Yo estoy totalmente a favor. Yo creo que la capacitación es necesaria. Después la forma en que se hace esa evaluación será otro tema de discusión, pero yo creo que es necesario. Se hace, mi hermana es médica. Para ella renovar la matrícula existe tener una cierta cantidad de cursos de las cátedras para que le renueven la matrícula. Yo no sé si ese es el sistema, pero es una forma también de obligarse al magistrado, en este caso, a capacitarse. Entonces, a mí me parece que es necesario. Yo estoy a favor de si es un examen, si es una cantidad de cursos, eso es otra discusión, pero yo creo que es necesario porque no es simplemente llegar, es simplemente llegar y mejorar todo el tiempo y mantenerse al día. Gracias. ¿Cómo estás? Continuando con la última pregunta que hizo el consejero, ¿ha tenido alguna auditoría de parte de la auditoría del Poder Judicial en sus funciones en estos últimos años? En la Cámara no. En la Cámara, desde que estoy en el 2019, yo asumí el cargo como redactor en noviembre del 2019, no hemos tenido ninguna auditoría, más que obviamente el control que hacemos nosotros, el plazo y todo eso, pero auditoría del Poder Judicial no. Donde sí tuve fue cuando fui prosecretario de Juzgado Civil, si no recuerdo mal fue en el 2018 la auditoría, fue en un día, fue personal del Poder Judicial que se encarga de eso, estuve un día haciendo entrevistas, controlando estadísticas, hablando con los funcionarios, la juez, los empleados, y eso fue la única auditoría que tuve del 2015 al 2019 que estuve en primera instancia. La auditoría no salió bien, por suerte, pero más que eso. Bueno, continuando un poco con lo mismo, ¿no? Y a ver cómo formulo más que la pregunta. Un poco hablando de las fortalezas y debilidades del postulante. Usted, una persona muy joven con una trayectoria, digamos, considerada porque ha ido ascendiendo en el Poder Judicial, tiene 35 años, 8 años hace que más o menos está ejerciendo la función. ¿Considera eso que puede jugar como elemento valorativo a favor o en contra para
en la formación para ocupar un cargo de tanta relevancia como es un juez de la Cámara? Y lo digo con todo respeto. Sí, totalmente. Para escucharlo, a ver cómo me lo han hecho. Yo concursé en el año 2018 también para el cargo de juez de primera instancia en el juzgado civil de Cutralcó. Me hicieron la misma pregunta, así que no hay ningún tipo de problema. Yo, a diferencia, yo entiendo como las razones que llevan a dudar de esas cosas. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo como que muchas veces estos cargos de llegar para terminar una carrera, yo creo que es llegar para hacer cambios, porque muchas veces la edad también da las ganas de hacer cambios, de mejorar ciertas situaciones que uno ve, más cuando viene adentro y tiene ciertas visiones de cosas que se pueden mejorar. Yo no lo veo como una falencia, yo lo veo como un activo, porque en el momento que uno llega a este cargo, quizás la ambición de ascenso termina, pero empieza la ambición de cambio. Lo que uno siempre viene pensando, que se va pagando un poco quizás con los años, de que esto se puede mejorar. Después cuando de alguna forma entran en la rueda del sistema, con muchos años llega y bueno, ya llegué y ya está, seguimos haciendo todo así porque siempre se hizo así. Yo creo que cuando uno es más joven, hablo siendo dentro de todo joven, no sé más adelante, pero uno tiene ganas de llegar para empezar a hacer lo que siempre dice, yo lo haría diferente, yo haría de esta manera tal cosa. Entonces las ganas de ser joven, quizás cuando uno solamente el cargo es para llegar, no es lo mismo. El cargo es para llegar y cambiar. Yo lo veo así y me parece que esta edad, a mí, obviamente porque tengo la edad y porque estoy concursando, pero yo creo que es el momento ideal para llegar y empezar a hacer lo que uno siempre todos los días piensa que se podría hacer diferente. Equivocadamente quizás, no son respuestas. Escuchar su opinión. Bueno, para ser justo con todos los postulantes, les trato de hacer la misma pregunta. Hay un aspecto que se hace hincapié, por lo menos creo que se lo han comentado o preguntado a alguno de los consejeros, que tiene que ver con el arraigo. En el lugar, usted bien lo ha dicho, una persona que por lo visto tiene familiares en la zona, aquí en Zapala. Sí. La Cámara del Interior, en su creación original, tiene una razón de ser por qué se dice Cámara del Interior. Usted mencionó muchas de las ciudades a las cuales y parajes en el cual va a actuar la Cámara, pero bueno, cuando dice asientos y funciones de determinados lugares, tiene una razón de ser. Coménteme un poco qué concepto tiene usted por arraigo, qué significa estar residiendo en el lugar, cuál es cómo se ve. Arraigo, si no lo entendí mal, yo arraigo creo que no solamente apunta a venirse a vivir, estar de lunes a viernes y después sábado domingo irse donde considera realmente su lugar de origen. Yo creo que el arraigo va mucho más, es conocer la realidad social, es conocer el día a día, es conocer, quizás incluso en estos pueblos uno tiene la posibilidad de conocer gente, de saber el problema, de dónde viene, quizás desde algún punto de vista jurídico, tiene que ver con un sentido de pertenencia también. Yo creo que lo tengo con Zapala incluso antes de venirme a vivir, porque yo viví acá, Zapala es mi infancia, Zapala, yo siempre quise volver. Yo nunca yo viví, si no recuerdo mal, 10, 12 años en Mendoza, nunca me consideré que mi lugar de residencia era Mendoza. Yo siempre dije que soy neuquino primero y bueno, y específicamente dentro de Neuquén es Zapala. Yo creo que tiene que ver con un sentido de pertenencia y preocuparse por el lugar, no es solamente vivir. Bueno, y esto más que nada una opinión mía, este consejero hace hincapié en este concepto porque yo he tenido la oportunidad de ser consejero en otros periodos, 2015-2019, se dieron situaciones en las cuales funcionarios que han sido designados en el interior de la provincia, en las entrevistas personales, manifiestan su convencimiento de irse a vivir al lugar. Y bueno, han habido situaciones en las cuales ha costado que se materialice esa situación. Entonces, de alguna manera, eso es una falta grave, digo yo, porque el compromiso que se asume es un compromiso que va más allá de una simple entrevista, sino que si el propio llamado del concurso lo exige, tienen razón de ser. Cuando no se materializa ese concepto, existe como un engaño hacia la institución. Entonces, por eso este consejero hace hincapié en este concepto. ¿Usted cree que, si bien no está reglamentado esto, pero puede existir alguna manera de instrumentar ese compromiso en el cual quien es designado en el lugar, más allá de su manifestación verbal, pueda decir, no, yo efectivamente me voy,
Si no, lo pregunto así. Sí. ¿Cómo instrumentarlo? Sería un tema de legislarlo quizás posiblemente con que sea una causal de remoción en caso que no cumpla con ese requisito. La ley orgánica del Poder Judicial lo establece, que tiene obligación el juez de Quizás posiblemente sea simplemente, no quiero hablar mal de nadie, pero simplemente sea una cuestión de removerlo. Quizás es simplemente una cuestión de remoción, sino que en simple cuestiones éticas. Igual yo creo que generalmente este cargo no tiene que tener esos estándares éticos para el cargo. Me parece un poquito demasiado estar persiguiendo a una persona que manifiesta eso cuando el cargo en sí mismo ya lleva una carga ética. Todos los jueces tenemos una carga ética, está el Código Iberoamericano de Ética que tiene ciertas pautas para los jueces. A veces que me parece demasiado tener que aclarar cosas que no... Son obvias. Exacto, entonces el Código Iberoamericano, por ejemplo, tiene ciertas pautas que parecen redundantes, pero evidentemente no son redundantes. Esto yo creo que tiene que ver con la ética. No sé si sería lo ideal remover, pero ya va en cada uno, lamentablemente, en algún aspecto. Bueno, y por último, una pregunta de opinión, más que nada, si es que la quiere dar. El próximo domingo 19 se elige presidente en Argentina, y en este último tiempo se ha dado de alguna manera una discusión en dos aspectos, si lo quiero llevar al ámbito del derecho. Por un lado, una visión que menciona o manifiesta hacia una visión de restricción de derechos, donde todo derecho tiene un valor económico, y por otro lado una posición que de alguna manera pretende seguir sosteniendo y defendiendo la conquista de derechos que se ha dado progresivamente en nuestro país en las últimas décadas, sin pretender enrolarlo en una posición de esa, pero usted es un funcionario judicial y puede llegar a ser designado magistrado. ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo lo analiza usted? Yo, específicamente, yo creo que hay muchas cuestiones que uno a veces habla en Argentina que no hay política de Estado. Yo creo que hay ciertos aspectos que sí hay política de Estado, que es muy difícil que se vuelva para atrás. Yo creo que es un acuerdo entre tanta división que quizá hay en la sociedad. Hay un acuerdo social en ciertos puntos, más allá después del candidato que cada uno vote. Hay ciertos acuerdos que yo creo que el 80-90% de la sociedad coincide en temas de educación, de salud, de adhesión a ciertos tratados internacionales que garantizan principios pro homine, pro trabajador. Yo eso siempre he pensado que son políticas de Estado que no van a modificarse, es muy difícil que se modifiquen. Yo obviamente me considero dentro de esos que defienden esos valores que vienen casi desde un aspecto fundacional en la Argentina, todo lo que es educación pública, salud pública. Entonces yo lo veo complicado que se retroceda en la Argentina en eso. Yo tengo, obviamente la verdad no tengo decidido mi voto, no sé a quién voy a votar, veo otras cosas que tampoco me gustan en términos económicos, que también yo creo que son retrocesos en derechos económicos, sociales, de las personas, que lamentablemente la economía afecta muchísimo, estamos en un muy mal momento económico. Entonces yo creo que hay un núcleo básico, yo no lo tocaría nunca, yo estoy a favor de que se sigan manteniendo esas pautas y creo que queda mucho por mejorar también. Entonces, dentro de esta dicotomía, la verdad yo no sé cuál es la mejor opción, no creo que debería decirlo, tampoco volviendo un poquito por el Código Iberoamericano, habla que la independencia judicial tiene que ser buscar jueces que no se involucren en cuestiones políticas partidarias. Yo coincido con lo que dice el Código Iberoamericano, por más que no sea de aplicación. Eventualmente votaré, pero teniendo claro estos dos aspectos, tanto el problema económico como ciertos logros que tiene la Argentina que son muy buenos y que estamos a la vanguardia a nivel mundial. Mi opinión general de la temática. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
volviendo al arraigo, no comentaste la composición de tu núcleo familiar más chico. Te hablo de la familia que tiene acá en Zapala, pero para saber qué significa tener que mudarse de Cutralcó a Zapala. Yo actualmente no tengo hijos, estoy en pareja, vivo junto con mi pareja y nuestra idea, tenemos una idea de familia, pero justamente nuestra idea sería acá. Queríamos, ya que tenemos la posibilidad de proyectar, dentro de todo somos los dos jóvenes, por eso no significaría un gran problema para nosotros. ¿No le genera ningún tema laboral a su señora, a su pareja? Habría que solucionarlo, pero tenemos pensado alguna solución. Bueno. Y otro, por último, imagínese que es designado juez, obviamente con los abogados que están que tienen causas en la Cámara, los va a tener que atender porque pero también me interesa saber qué pasa con que también forma parte del arraigo, porque en realidad uno no es juez en horario administrativo o en horario judicial, sino que es juez las 24 horas y tiene que relacionarse con la comunidad en la cual ejerce su función, con la sociedad, con los habitantes de Zapala y de la zona. ¿Cómo se imagina relacionándose? Yo estoy convencido que siempre las mejores relaciones dentro de las instituciones son interinstitucionales. Entonces yo creo que más allá de cualquier reunión que yo estoy a favor de tener, tanto con el Colegio de Abogados de Zapala como con el Colegio de Abogados de Chamalal, sería interesante empezar a articular ciertas reuniones con otros organismos del Estado que permitan acercarnos a otras realidades sociales, ya sea con ministerios o secretarías del Poder Ejecutivo, provincial, municipal, organizaciones sociales. Habría que ver cómo se instrumentan esas reuniones y ese contacto directo con esas, pero me parece que la forma más adecuada y transparente es una relación interinstitucional con cada institución que abarca diferentes realidades sociales. Muchas gracias. Doctor, ¿en qué trabaja su pareja? Mi pareja trabaja, es secretario de Juzgado de Familia de Cutralcó. Una sola. ¿Usted tuvo alguna reunión con el Colegio de Abogados? ¿Está concursando? ¿Se ha reunido? Me reuní con el Colegio de Abogados de Zapala y le pedí una audiencia al Colegio de Abogados de Chosmalal. Fui el jueves pasado a Chosmalal, estuve charlando con ellos en Chosmalal. ¿Y acá en Zapala? Con los dos colegios de abogados. Estuve con los dos. ¿Nada más? Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias.